En marzo de 1929, como ustedes saben, fue creado por iniciativa de Plutarco Elías Calles el Partido Nacional Revolucionario. En apariencia, el PNR buscaba presentarse como el frente de los revolucionarios y la principal fuerza progresista, al mismo tiempo que consideraba a todas las demás fuerzas como contrarrevolucionarias o simplemente les decía los reaccionarios, ¿verdad? Ese fue el principio. Sin embargo, en realidad le importaba muy poco al PNR aglutinar a individuos o a grupos que compartían un conjunto de ideas. Más bien, lo que trataba el PNR, al menos así lo plantearon en sus documentos básicos, era encontrar mecanismos institucionales que permitieran la consolidación de todo el aparato estatal que estaba surgiendo después de la revolución. Sus documentos básicos del PNR, aunque vagos, porque eran vagos e imprecisos, recogían algunos de los postulados del partido, y esto es muy interesante, que el partido posteriormente defenderá durante los siguientes 50 años. Estamos hablando del PNR. Una de esas condiciones que trataba de mejorar el PNR era mejorar las condiciones de vida de las mayorías. Hacia finales de la presidencia de Manuel Ávila Camacho, o sea, en enero de 1946, finales de la presidencia de Ávila Camacho, aquí vamos a encontrar, ustedes lo verán en el transcurso de esta explicación que voy a intentar darles, cómo hay otra ruptura, ¿sí? Se produjo a finales del sexenio de Manuel Ávila Camacho, se produjo una segunda refundación del partido al mutar, al cambiar, al transformar su nombre ahora a Partido Revolucionario Institucional. Esto vino a configurar el apelativo formal por el que se le conoce hasta el día de hoy. El cambio, este cambio del que les estoy hablando, obedeció, por un lado, a la exigencia de las fuerzas conservadoras, que a pesar del abandono en los hechos de la ideología radical durante el sexenio de la Unidad Nacional, que fue de 1940 a 1946, aún veían en el Partido de la Revolución Mexicana vestigios del cardenismo, y ya no se quería nada con el cardenismo, por aquello del socialismo marxista, del socialismo anticlerical, etcétera, etcétera. O sea, los conservadores entran al quite y es cuando tiene el PRI que cambiar su denominación, y no solo eso, sino también su ideología. Por otro lado, la necesidad de darle una imagen menos antidemocrática para propiciar la entrada del capital extranjero. Estamos hablando de una época de la Guerra Fría, después de una Segunda Guerra Mundial intensa, y bueno, pues los mercados internacionales requerían de tener nuevos en México, y por eso se trataba de propiciar la entrada de capitales extranjeros. Las nuevas siglas de nuestro partido, o sea, PRI, trajeron aparejados cambios altamente significativos con respecto a la política anterior, a la cardenista. Se eliminaron los puntos concernientes al tránsito a una democracia de trabajadores y al régimen socialista, ruptura, a los cambios estructurales en la economía y a la planificación estatal de la economía. A raíz de la crisis de 1982, ¿sí la recuerdan, verdad? Exactamente, López Portillo. La crisis de 1982, el gobierno de Miguel de la Madrid inició otro cambio de rumbo en la conducción económica del país, poniendo en marcha en un primer tiempo un severo programa de austeridad para estabilizar la economía y poder cumplir con los compromisos externos adquiridos con los organismos financieros internacionales. ¿Se acuerdan de la red de ustedes? Poco después, Miguel de la Madrid emprendió el ajuste estructural de la economía, llevando a cabo grandes programas de privatizaciones y de apertura comercial,
promocionando las exportaciones no petroleras e impulsando la inversión extranjera. Este conjunto de medidas conformaron una estrategia de largo plazo destinada a reorientar el aparato productivo e instaurar un nuevo patrón de acumulación secundario exportador que tenía como eje central la producción